puse a grabar. Gracias por acordarme. Bueno, entonces la esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica que se incluye dentro de las enfermedades neurodegenerativas. Entonces yo les voy a pedir que se imaginen lo siguiente. Imagínense que esto es un camino. ¿Okay? Y en este camino, esto sería un bus, un camión, y ese camión debe llegar aquí al punto amarillo. ¿Okay? Lo normal sería que pues, el camión usara todo el camino y llegara a su punto, a su destino, sin ningún problema. Pero imagínense que en la mitad del camino se dañó la carretera. ¿Qué creen ustedes que pasaría aquí con este camión? No puede pasar, pues. No puede pasar, ¿cierto? Va a demorarse mucho más en pasar mientras él entonces debería moverse como por acá y el riesgo de que pase por el pedacito de carretera que queda pues es alto, ¿cierto? Entonces va a haber una interferencia en el camino. Eso básicamente es lo que ocurre con la esclerosis múltiple. Entonces, en la esclerosis múltiple tenemos, esto sería un cuerpo neuronal, un soma, y tenemos el axón. Los axones están recubiertos de unas capas proteicas. Si ustedes recuerdan, esa capa proteica se llama mielina. La mielina hace que el impulso nervioso viaje un poco más rápido. Pero en la esclerosis múltiple, la mielina se daña y deja entonces el axón descubierto. Al dejar ese axón descubierto, la señal que debe viajar desde aquí, desde el soma de nuestra neurona, desde el cuerpo neuronal, que debe viajar a través de todo el axón y llegar a un órgano, se va a demorar mucho. Al demorarse mucho, pues se van a empezar a perder muchas funcionalidades y también se van a aparecer una serie de síntomas. Pero básicamente todo ocurre porque el recubrimiento proteico que se llama mielina se daña. ¿Qué se sabe de la esclerosis múltiple? Entonces, es más común hacia países en los extremos. Se cree que los países que tienen menores temperaturas, son más propensos, las personas que viven ahí son más propensas a desarrollar esclerosis múltiple. Hay cerca de 2.5 millones de personas con esclerosis múltiple y es más común en mujeres que en hombres. Las edades en las que aparece la esclerosis múltiple es después de los 20 y antes de los 60. Antes de esas edades no es común, sin embargo no quiere decir que no haya casos de personas que hayan presentado esclerosis múltiple antes de los 20 años, o después de los 60 años. La esclerosis entonces está catalogada como, permítanme ver, creo que así es mejor para ustedes.
Entonces es una enfermedad catalogada como autoinmune, progresiva. Eso quiere decir que una vez aparecen los síntomas, una vez ocurre el daño en esa capa proteica, el daño sigue avanzando. ¿Ataca a quién? Sistema nervioso central, y no tiene cura. Es una enfermedad a la que se trata tratamiento no curativo. Es muy parecido a la miastenia. Entonces, imagínense, aquí tenemos lo que sería un corte del cerebro. Recuerden que en el cerebro encontramos hacia la periferia la materia gris, la cual hace referencia a los cuerpos neuronales, a los somas. Y en el centro tenemos la materia blanca, o los haces, que son básicamente los axones. Eso en el encéfalo. Recuerden que en médula ocurre lo contrario. En médula tenemos hacia la periferia la materia blanca, es decir, los axones, y hacia el centro tenemos a la materia gris o los cuerpos neuronales. Entonces imagínense que aquí vamos a hacer un pequeño corte. Y vamos a dibujar aquí lo que sería una neurona. Entonces vamos a poner el axón recubierto de mielina. Entonces vamos a recordar partes de la neurona. Entonces ya hemos dicho que esta parte de aquí arriba la llamamos soma, que es el cuerpo de la neurona. Hacia estos punticos hay una serie de prolongaciones. ¿Recuerdan cómo se llaman esas prolongaciones? Las dendritas, profe. Exacto, las dendritas. Las dendritas sirven para comunicarse con otras neuronas. Luego tenemos aquí, dentro de lo que sería la unión del soma con el axón, algo que se llama el botón sináptico. Y es a partir de este, pues, donde empieza a crecer el axón y se producen parte de los neurotransmisores. El axón, dentro del axón están una serie de proteínas, que son los microtúbulos. Pero de manera grande tenemos esta proteína, estas capas de proteínas, que es la mielina. En medio de esa capa de proteínas, de esas capitas, hay unas bolitas. ¿Alguien recuerda cómo se llaman esas bolitas? Profe, ¿son unos nodos? Exacto, son los nodos o nódulos de Ranvier. En ellos, imagínense que la conducción nerviosa es saltatoria. ¿Qué quiere decir saltatoria? Quiere decir que el impulso nervioso viene, aquí se conectó, esta neurona se conectó con otra neurona, hubo la sinapsis y necesitamos pasar el impulso. Entonces, la neurona se despolariza y todo el proceso, y todo el potencial de acción salta de nódulo en nódulo. Al saltar,
pues básicamente permite que la señal o el impulso nervioso sea rápido. Eso está claro, ¿cierto? Sí, señora. Sí, señora, profe. Entonces, ¿qué pasa aquí en la esclerosis? Entonces aquí tenemos otra vez lo que sería sistema nervioso central. Imagínense que hemos tomado un pedacito de esto y lo vamos a proyectar acá, lo vamos a ver un poquito más grande. ¿Okay? Entonces esto es un vaso sanguíneo. En ese vaso sanguíneo está el tejido, pues el vaso sanguíneo está dado por tejido endotelial. ¿Okay? Y la unión entre los vasos sanguíneos y el cerebro, ¿recuerdan cómo se llama? La barrera hematoencefálica, pues. Exacto. Esa barrera hematoencefálica es una barrera ultraselectiva. Aquí están, en esta caricatura, bueno, están el tejido endotelial y hay unas uniones estrechas, muy unidas, casi que no hay ni espacios. Eso permite que solo ciertas sustancias logren atravesar los vasos sanguíneos y pasar a tejido cerebral. Entonces, bueno, aquí ya tenemos el vaso sanguíneo. Vamos ahora a dibujar lo que sería una neurona. Okay. Entonces, lo que está hacia la izquierda es el cerebro, dentro del cerebro. Lo que está a la derecha es el vaso sanguíneo. Esta sería la barrera hematoencefálica. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente esta barrera no deja que se filtre nada. Cualquier sustancia que se filtre a través de esta barrera puede causar daños graves a nivel del sistema nervioso central. Pero en la esclerosis múltiple se cree que por algún proceso genético, alguna alteración de tipo genética, hay un señalamiento. Imagínense que hay algo que marca, ¿vale? Adicional a la genética, los factores ambientales como contaminación o como procesos virales, generalmente virus del Epstein-Barr, completan este pedacito de forma genética. Entonces imagínense aquí una infección. Entonces completa aquí este pedacito. Y desencadena un proceso inflamatorio en el que están involucrados en primera instancia linfocitos T. Entonces, estos linfocitos T, vamos a dibujarlos por acá. Estos linfocitos T empiezan a degradar aquí la barrera hematoencefálica. En el momento en que ellos degradan esa barrera, las uniones estrechas de acá se pierden. Y se da un espacio para que los linfocitos T ingresen al sistema nervioso central. En el cerebro deberían haber linfocitos T.
No, profe. No, profe. No. Entonces, estos linfocitos ay, entran aquí al tejido cerebral y empiezan a hacer fiesta. Entonces, reconocen en primera instancia a la mielina. La reconocen como algo extraño, como algo ajeno, como si fuera algo que estuviera haciéndole daño al cuerpo. Al reconocerla, imagínense que aquí la reconoció y entonces se lo presenta a células. ¿Cuáles células ustedes se imaginan? A todas esas células de la respuesta inmunológica, o sea, los macrófagos, los helper, y se empieza a producir un proceso de respuesta inflamatoria. Una vez los linfocitos T empiezan, aquí se empieza a secretar sustancias como citoquinas, interleuquinas, factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma. Entonces, una vez empiezan a producir todas esas sustancias, se va perdiendo más la estructura de la barrera hematoencefálica. Las uniones estrechas se siguen perdiendo. Y entonces, ¿qué pasa? Las sustancias inflamatorias empiezan a hacer degradación de la mielina. Adicional, se dañan unas células. Profe, perdón, ¿cuáles son las que van degradando la mielina? ¿Todas Todas, esas sustancias? sí, todas estas sustancias Ah, inflamatorias. listo. Entonces, hay unas células que se llaman los oligodendrocitos. ¿Ustedes recuerdan ellos para qué sirven? No, profe, no me acuerdo. Busquemos en internet. Alguien que busque nos diga. Hormonas que protegen y producen la mielina junto con las células de Schwann. Exacto. Entonces los oligodendrocitos, junto con las células de Schwann, son los encargados de producir la mielina. Aquí los oligodendrocitos se dañan también por acción de esta cadena inflamatoria. Entonces imagínense que hemos empezado a dañar la mielina y los oligodendrocitos, la gran mayoría se daña. Por lo tanto, el nervio, el axón, queda descubierto. ¿Hasta aquí vamos entendiendo? Sí, profe. Vale. Una vez ocurre la primera respuesta inflamatoria, que es la secreción de todas estas sustancias, los linfocitos T llaman a linfocitos B. Y los linfocitos B producen anticuerpos. ¿Anticuerpos contra quiénes? ¿Contra quién se imaginan ustedes que se producen anticuerpos? Contra Contra los... la mielina. Contra la mielina. Y entonces el proceso de desmielinización se hace más agudo. Entonces, ¿cuál es el proceso fisiopatológico de la esclerosis múltiple? Factor genético más factor ambiental, como una infección por el virus ya se los escribo acá, Epstein-Barr
producen una respuesta inflamatoria. Esa respuesta inflamatoria va a llevar a una degradación de la barrera hematoencefálica. Esa degradación va a llevar a que los linfocitos T hagan reclutamiento de más células. Y esas células van a llevar ¿a qué? A un proceso inflamatorio. Ese proceso inflamatorio entonces va a ser tóxico, va a ser neurotóxico. ¿Contra quién? Contra la mielina. Esa es la esclerosis múltiple. Pero permítanme, miramos otras cositas. Entonces vamos a tratar de dibujar lo que sería otra vez una neurona. Les dijeron los oligodendrocitos, ellos están como pegados a las capas de la mielina y son los encargados, junto con las células de Schwann, de producir la mielina. Las células B, o los linfocitos B, ellos entonces producen anticuerpos contra la mielina. El proceso inflamatorio daña a los oligodendrocitos. Entonces van a haber cada vez menos oligodendrocitos. Adicional, vienen aquí otras células de la respuesta inmune, que son los macrófagos. Los macrófagos van a fagocitarse también la mielina. Y vamos a tener el axonal expuesto. Sin embargo, cuando se logra frenar esta respuesta inmunológica, entonces la inflamación disminuye, los macrófagos se van y el proceso neurodegenerativo puede empezar a realizarse. Entonces, la poca cantidad de oligodendrocitos que quedaron empiezan la producción junto con las células de Schwann empiezan la producción de nueva mielina. Pero esa mielina ya no va a ser la misma, de la misma calidad que era la antigua mielina, la mielina original. Y los pacientes pueden tener deficiencias. ¿Qué pasa con la esclerosis múltiple? No ocurre solo una vez en la vida el proceso agudo. ¿Cuál sería el proceso agudo? Esto que acabamos de explicar. Los pacientes con esclerosis múltiple tienen muchas recaídas a lo largo de la vida, lo cual implica que cada vez se va a dañar más y más el proceso, la mielina, y el proceso de remielinización o de neuroregeneración no va a ser el mismo. Entonces vamos a escribirlo acá, la remielinización a lo largo de la vida va a ser menos efectiva. ¿Eso está claro?
Sí, señora. Listo, esa es la esclerosis múltiple. ¿De qué dependen los signos y los síntomas? Bueno, de cuáles axones se dañaron, de dónde se ubican, dónde están ubicadas las neuronas que se empezaron a dañar. Entonces, aquí hay un ejemplo. Es muy común la esclerosis múltiple. Prácticamente uno siempre que mira una resonancia y se encuentra esto que está aquí, se llaman placas esclerosantes. Esas placas esclerosantes son lesiones de desmielinización y remielinización. Y se ven así, blancas, brillantes. Eso significa daño del tejido. Ese es el primer dato, el signo clínico. ¿Vale? Paciente, le realizamos, el médico ordenó una resonancia magnética y vemos las placas. ¿Dónde están ubicadas generalmente esas placas? En zona periventricular. Es decir, aquí tenemos los ventrículos laterales. Aquí tenemos el tercer ventrículo. Aquí tenemos cuarto ventrículo. En este corte. Aquí tenemos el cuarto ventrículo. Aquí estaría el acueducto de Silvio. Hacia estos lugares, las placas suelen formarse. En la periferia de los ventrículos. Recuerden que los ventrículos son los lugares por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Entonces, dependiendo del lugar donde se encuentren esas lesiones, estas placas esclerosantes, pues van a aparecer los signos y síntomas de los pacientes. Entonces, por ejemplo, si quedan hacia el techo del tercer ventrículo, ¿alguien recuerda qué queda por acá? Bueno, por aquí queda parte de ganglios basales. Los ganglios basales hacen parte del control motor. Si están aquí cerca, a cerebelo, bueno, cerebelo también hace parte de control motor. Si se encuentran, por ejemplo, hay ocasiones en que se ven estas placas hacia lóbulo prefrontal. ¿Para qué sirve lóbulo prefrontal y lóbulo frontal? ¿Para qué sirve el lóbulo frontal? ¿Recuerdan? El lóbulo frontal es el del juicio. Entonces los pacientes van a tener fluctuaciones en la capacidad del juicio. Entonces, esa es como el primer signo clave. Dependiendo del nervio, como les digo, que se empiece a dañar, del nervio que empiece a sufrir desmielinización, pues ocurre la lesión, los síntomas, perdón. Entonces, aquí tenemos un esquema de lo que sería un ojo. Tenemos los músculos rectolaterales, el músculo oblicuo superior, músculo oblicuo inferior, y tenemos lo que sería el nervio óptico, aquí en verde. Si, por ejemplo, imagínense ustedes, si se dañara la mielina del nervio óptico en esta parte, es decir, nervio óptico, ¿qué creen ustedes que pasaría?
Entonces aquí se dañó. ¿Qué pasaría con la visión del paciente? ¿Se pierde? Se pierde. Dependiendo de qué tanto se dañó el nervio óptico, es decir, si el daño fue total o fue parcial, o en qué lugar del recorrido de la vía visual. Si ustedes recuerdan, la vía visual viene algo como así. Y aquí hay una vía que no se decusa. Okay. Entonces, dependiendo de dónde ocurra el daño, imaginémonos que ocurrió el daño aquí en el quiasma óptico, que es donde se cruzan las dos vías. Es probable que el paciente pierda visión hacia la hemirretina nasal bilateral. Pero si el paciente tuvo una lesión, por ejemplo, aquí, es probable que el paciente solo haya perdido visión en la hemirretina temporal del ojo izquierdo. Pero si en cambio el paciente tuvo una lesión aquí, el paciente está perdiendo visión tanto de mi retina nasal como de mi retina temporal. Por lo tanto, la visión en el ojo derecha está perdida. Y eso no es problema del ojo, es problema de los nervios. A eso se le llama ceguera cortical. ¿Eso está entendido? Profe, ¿usted podría repetírmelo, por favor? Es que me perdí cuando empezó a explicar esa parte. Okay. Yo casi no recuerdo en este momento la vía visual. Pero sí recuerdo que es. Entonces, imagínate que tú tienes aquí los ojos, ¿ok? Y entonces tienes pues el nervio óptico. Pero, espérame, abajo aquí está un poquito. Entonces, lo que se proyecta en tu retina de la periferia, es decir, imaginémonos este ojo, solo el ojo izquierdo. Lo que llega de la periferia se proyecta en la retina nasal. ¿Sí? Lo que llega del centro se proyecta en la retina temporal, ¿vale? Hasta aquí vamos bien, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Entonces, ahora viene la vía visual. Entonces aquí tú sabes que sale el nervio óptico. Entonces el nervio óptico es una serie de axones, muchos axones. Entonces, gran cantidad de los axones recorren pues a nivel de corteza, pero llegan a un lugar que se llama el quiasma óptico. En el quiasma óptico el 70% de las fibras de esos axones se decusan, es decir, cambian de ladito. Al cambiar de lado y luego siguen hasta el lóbulo occipital. Eso es el 70% de esas fibras. Pero el 30% restante siguen por el mismo lado. ¿Ok? Entonces vamos a dibujar lo mismo aquí al ladito. Listo. Entonces, imagínate lo siguiente. Si ocurre la lesión antes de que las fibras se cambien de lugar, por ejemplo, por aquí, vamos a cortar ¿cuánto porcentaje de fibras? ¿Cuánto crees? Por ahí un 70%. Mira que el 70% se decusa aquí en el quiasma óptico. Pero antes de eso, mira que están las fibras amarillas y las fibras verdes. Entonces las cortaríamos todas.
Entonces, si las cortamos todas, la visión de ese ojo, ¿será la adecuada o no será la adecuada? No, no sea la adecuada, pues. No será la adecuada. El paciente no podrá ver porque cortamos todas las fibras. Listo. Pero, por ejemplo, si la lesión desmielinizante ocurre aquí en el quiasma, ¿qué visión perderíamos? Perderíamos el 70% de las fibras del ojo izquierdo y del ojo derecho, que son las que se cruzan aquí por el quiasma óptico. Pero mantendríamos la visión de las fibras del 30%, de este 30%, que no se cruza. Profe, una preguntita, o sea que si la lesión es más arriba, eso era lo que te estabas explicando, si la lesión es más arriba se perdería el 70 más el 30%, o sea, las dos Todos. fibras. Sí. Entre más cercano al ojo sea la lesión, más riesgo hay de que se pierda la capacidad visual completa, la agudeza visual. Cambio, si por ejemplo la lesión es más atrás, es decir, llegando al lóbulo occipital, antecitos del lóbulo occipital, imagínate acá, pero no hay lesión en ningún otro lado, es decir, aquí estamos bien y quiasma óptico está bien, no hay lesión en quiasma óptico. ¿Cuál fibra estamos perdiendo solamente? Esta. Solo la fibra que siguió por el camino, que no se desvió. ¿Eso es claro? Sí, profesora, sí, gracias. Listo, vale. Entonces, ese es el primer par craneal. Primer par craneal. Que es el del nervio óptico. Entonces el paciente pierde visión, pierde agudeza visual. Pero adicional, tenemos otros pares craneales que son los encargados de los movimientos oculares, que son los que inervan los músculos encargados de esos movimientos. El par, el tercero, el cuarto y el sexto par craneal. Ellos permiten los movimientos en todas las direcciones del ojo, es decir, arriba, abajo, derecha, izquierda y hacia los diagonales. ¿Okay? Entonces, si el paciente presenta una lesión en alguna de las ramas de ese nervio, de alguno de esos nervios, pues el paciente puede presentar signos oculares como visión doble. Generalmente es visión doble horizontal porque se pierde la inervación en los rectos oculares, recto interno y recto externo. El paciente va a referir visión doble. Pero el paciente también va a decir dolor, va a decir que siente mucho dolor, ¿sí? Y esto está relacionado con el nervio óptico, pero también con la desmielinización del nervio facial. Recuerden que el nervio facial tiene una rama motora y una rama sensitiva. Entonces, el paciente se puede presentar al servicio de urgencias diciéndoles, estoy viendo doble, veo opaco y adicional me duele cuando muevo el ojo. Eso se llama neuritis óptica. ¿Listo? ¿Listo? ¿Eso está claro? Sí, profe, o sea, la neuritis óptica es dolor, visión doble y visión opaca, ¿sí? Sí.
Entonces, la visión opaca básicamente es cambios en la visión a color. El paciente puede ver por un ojo de esta intensidad y por el otro de esta intensidad. Esto es porque se afectó el nervio óptico. Pero adicional, ustedes recuerdan, dime, ¿Y la ceguera cortical entonces qué viene siendo? ceguera. Ok. Total. ¿Cómo? Total, o sea, no veo Sí, absolutamente nada. no ve absolutamente nada. Vale. Profe, qué pena. ¿Me podrían repetir qué es la neuritis óptica? Dolor. La neuritis es inflamación del nervio óptico. ¿Okay? Entonces el paciente se presenta con dolor en el momento en que mueve los ojos, el ojo, con visión doble y disminución de la visión, especialmente la visión a color. La ceguera cortical es que definitivamente el paciente no ve. Y es cortical porque el problema no está aquí en el ojo, el problema está en el cerebro, en la vía visual. Listo. Otra de las cosas que el paciente con esclerosis múltiple puede presentar es, si ustedes recuerdan, de tallo cerebral salen los pares craneales. Entonces tenemos un par craneal, otro de los pares, que es el glosofaríngeo. El glosofaríngeo inerva pues toda la musculatura faríngea, la musculatura del velo del paladar. Entonces ese paciente puede presentarse con disfagia. Con problemas en la articulación. Bradilalia. ¿Por qué? Porque se dañaron los nervios motores que inervan aquí estos músculos. Bueno. Otra de las cosas que puede presentar el paciente con esclerosis múltiple es lo siguiente. Entonces, ustedes recuerdan la vía nerviosa, entonces tenemos un órgano, pues, una serie de receptores especializados que se encuentran aquí imaginémonos, aquí en la mano. Ese receptor viaja, pues el nervio de ese receptor viaja, entra por la raíz dorsal de la médula, hace una sinapsis y sube. ¿Sube a dónde? A corteza. Entonces imaginemos que aquí. Cuando llega a corteza, bueno, pues en corteza se identifica la respuesta, se hace sinapsis y baja otro nervio. Sale por el asta anterior de la médula y llega, imagínense aquí al músculo. Esta parte sería la parte motora, el nervio motor, y en azul tenemos el nervio sensitivo. Entonces, nosotros, imagínense que una persona normal, sin ninguna alteración, se le aplica un estímulo. Imagínense el estímulo doloroso. Pinchamos aquí. ¿Y cuál sería la respuesta? Que el paciente retirara el brazo, ¿cierto? Y esa respuesta ocurre por esto. Entonces, se estimula el receptor, viene aquí a médula, en médula viaja a corteza y de corteza se elabora una respuesta. ¿Qué pasa con estos pacientes? Estos pacientes tienen lesión, básicamente puede ser en el nervio, en la rama motora. Entonces,
Si la lesión es en la rama motora, ¿cuál sería, qué esperaríamos nosotros en ese paciente que ocurriera? No, Que ante ese estímulo no mueva el brazo, profe. Exacto. Entonces, es probable que él sienta, pero no puede moverlo. A eso se llama legia, parálisis. La parálisis ocurre dependiendo de miembros superiores, miembros inferiores, en mi cuerpo izquierdo, en mi cuerpo derecho, depende del nivel de la médula en donde esté afectado, en donde esté ocurriendo la lesión. ¿Vale? Por ejemplo, el paciente puede tener una lesión en la rama sensorial. Entonces, en la rama sensorial nosotros podríamos esperar un aumento de la sensibilidad a lo que se llamaría hipersensible, o una disminución. ¿Y cómo lo identificaríamos en ese paciente? Bueno, como parestesias. Los pacientes con esclerosis refieren que sienten el entumecimiento, sienten hormigueo, sienten parestesias y en los dedos sienten como alfileres, como si estuvieran quemándose. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, porque es que imagínense que ustedes tienen aquí su axón protegido por la mielina, pero si la mielina se pierde, el nervio queda completamente dispuesto a otros estímulos. Entonces, antes el nervio solo recibía el estímulo aquí, en el nódulo de Ranvier, pero ahora la superficie donde va a recibir el estímulo es todo esto. Eso hace que los pacientes sientan más y que esa sensación sea incómoda. Ahora otra cosa. Si, por ejemplo, ocurre una lesión a nivel de cerebelo, imagínense por favor que esto es cerebelo, recuerden que el cerebelo es el encargado de los movimientos coordinados. Entonces, cuando hacen evaluación de sistema, examen neurológico, muchas veces ustedes le piden al paciente que se toque la nariz y toque la punta de su dedo. Los pacientes con daño en el cerebelo no logran hacer eso. Entonces, tienen muchos pacientes temblor. Disculpe, ¿podría repetir la parte de la nariz, por favor? Claro, hacen la prueba dedo-nariz. Eso es una prueba para evaluar cerebelo. Los pacientes con daño en cerebelo no logran hacerla. Los pacientes tienen algo que se llama diadococinesia. Diadococinesia. Además, tienen temblor de acción. Es decir, esos pacientes, cuando están quietos, no tiemblan. Pero en el momento en que empiezan a realizar alguna acción, empiezan a temblar. Adicional, ese paciente, como se está dañando cerebelo, pero también hay daño aquí en tallo cerebral. Recuerden que el tallo cerebral sale en los pares craneales. Tenemos el vestíbulo coclear. El vestíbulo coclear nos da dos ramas. La rama auditiva, la rama coclear y la rama vestibular. ¿Sí? La rama vestibular es la que nos da información propioceptiva, es decir, cómo está organizado nuestro cuerpo. Entonces, los pacientes que tienen alteración de la rama vestibular sufren de mareo, de vértigo.
y de nistagmus. Estos pacientes con esclerosis múltiple, si la lesión está dañando nervio vestibulocochlear, van a tener vértigo, van a tener nistagmo. Nistagmo es el movimiento de los ojos involuntario. Y hay una prueba que se llama la prueba de Romberg. Esa ustedes la pueden hacer en su casa y pueden jugar con su familia a realizársela. Ustedes le piden a su mamá o a su papá que se levanten, se pongan de pie y estiren los brazos hacia los lados. ¿Sí? Quedarían algo como así. Y cierre los ojos. ¿Sí? Al cerrar los ojos, estamos eliminando una información que es la información visual. ¿Sí? Una vez cerrados los ojos, usted le va a decir a su mamá o a su papá que levante la pierna. Al levantar una sola pierna, por supuesto, la persona que tiene daño a nivel vestibular se va a caer. Y si también tiene daño en cerebelo, se cae. Esa prueba que se llama Romberg, perdón, es con Romberg, entonces sería positiva. Romberg positivo es aquella persona que se levanta, estira los brazos, cierra los ojos, levanta el pie y se cae. Los pacientes con daño cerebeloso, de cerebelo, perdón, no son capaces, una vez cierran los ojos, se caen. Eso lo pueden hacer ustedes en casa. Pueden probar con los niños, con los adultos y se van a dar cuenta de qué tanto aguantan, de qué tanto equilibrio tienen. Ok. Otra de las cosas que puede presentar un paciente con esclerosis múltiple es que si la lesión se encuentra aquí en el lóbulo prefrontal, pues ese paciente va a presentar síntomas asociados a la cognición, va a presentar síntomas asociados a la pérdida de la atención, a la capacidad de toma de decisiones y de pensamiento. Listo. Esos son los síntomas grandototes. Los pacientes con esclerosis múltiple generalmente tienen una esperanza de vida que oscila entre 20 y 35 años. ¿De qué se mueren estos pacientes? Generalmente se mueren secundario a procesos infecciosos, porque el tratamiento generalmente radica en terapia inmunosupresora. ¿Por qué se haría esa terapia? ¿Alguien se le ocurre? Para disminuir la inflamación, Exacto. para disminuir la respuesta inmunológica. Exacto, para disminuir la respuesta inmunológica. Entonces estos pacientes toman medicamentos tipo corticoides, también medicamentos inmunomoduladores. Entonces los pacientes generalmente mueren por alguna complicación de otra infección o por suicidio. Es una de las tasas de suicidio en pacientes con esclerosis son altas, ¿sí? Y es comprensible, ¿sí? Debido a que es una enfermedad crónica, es una enfermedad en la que cada vez que ocurre una crisis, el paciente pierde más funciones. Entonces, ¿cómo es la evolución? Entonces, aquí en verde yo voy a poner hay un tipo de esclerosis en la que aparecen los síntomas, se tratan, el paciente disminuye, imagínense, la respuesta inflamatoria inmunológica y al cabo de 2 años ese paciente, de 2 años de estar como en remisión, de no tener síntomas, ese paciente vuelve a tener
otra recaída. Hacia arriba son las recaídas. Y lo mismo, el paciente entonces otra vez le dan muchos medicamentos, se le hace terapia agresiva, disminuye su respuesta inmunológica, pero con el tiempo otra vez. Y así dura toda la vida. Esa es como la más común. Sin embargo, hay otros casos en los que una vez aparece la primera lesión, los síntomas no se van y la degeneración, la neurodegeneración es más rápida. Hay otra que ocurre nunca el paciente vuelve a su estado normal. Es un arranque severo, ¿sí? Se logra detener completamente la respuesta inmunológica, el paciente dura en remisión mucho tiempo, pero luego vuelve a hacer otro ataque, perdón eso, luego vuelve a hacer otra crisis, otro ataque. Y ya, Como la, qué pena, dime. como la tercera, la de Sí, la la de la tercera es naranja. que, ¿esta? ¿O esta? Esa, la que el paciente dura un tiempo Sí, sin el síntomas. paciente dura mucho tiempo sin síntomas, mucho tiempo. Pero en el momento en que ocurre la nueva aparición de los síntomas, es decir, acá, el ascenso y la pérdida de las funciones se acelera. Y ya la pérdida pues, de las funciones es total. Ok, como les decía, es una enfermedad que no tiene cura. Se hace un manejo de los síntomas para modificar el progreso de la enfermedad. Generalmente se usan corticoides tipo prednisolona, pero cuando ocurren las crisis se usa la metilprednisolona. Y se usan a altas dosis. ¿Por qué altas dosis? Porque necesitamos frenar la respuesta inmunológica lo más rápido que se pueda. Adicional se usa interferón beta para tratar a estos pacientes. También se puede hacer sesiones de plasmaféresis, que como lo veíamos en miastenia, es retirar el componente líquido de la sangre para eliminar anticuerpos, ¿sí? Para eliminar los anticuerpos que están haciendo daño. ¿Cuál es el objetivo de la terapia? Mantener al paciente en remisión, que no ocurran más daños, porque en la medida en que aparecen crisis, pues el paciente va a ir perdiendo funcionalidades. Como les digo, el tratamiento es sintomático. Necesitamos hacer rehabilitación en esos pacientes, rehabilitación de la función cognitiva. Los pacientes que han perdido funciones cognitivas, debemos estimular la realización de terapia ocupacional, terapia de lenguaje. Necesitamos hacer terapia mental o psicoterapia. Necesitamos apoyarnos de nuestros compañeros los psicólogos. Pero también necesitamos hacer terapia física para ayudarle al paciente a que no ocurra deterioro muscular y a que recupere las funciones de control motor. Adicional, como se daña la mielina que recubre los axones, muchos de los nervios que son sensitivos quedan expuestos. Por lo tanto, el nivel de dolor de estos pacientes es alto. Entonces, se deben manejar medicamentos analgésicos.
Y, supremamente importante, se debe ser cuidadoso y vigilar las posibles infecciones. Estos pacientes son supremamente sensibles a que sufran de infecciones de tipo respiratorio. Por eso, igual que los pacientes con miastenia, deben ser vacunados con la vacuna neumocócica. ¿Esto está claro, chicos? Qué pena, no me quedó clara la parte de los dos medicamentos corticoides que se usan. Me confundí en el que es de manejo y en el que es de crisis. Ok, crisis, metilprednisolona. Okay. ¿Por qué metilprednisolona en crisis? Porque se administra vía endovenosa. Y el que se usa, el interferón también se usa en crisis. El que se usa en manejo diario es la prednisona. Eso. Y la plasmaféresis es otra de las terapias que se usa también en crisis. Profe, gracias, ya más claro. Dale. Bueno, ¿está claro esto, chicos? Si está claro, entonces vamos a hacer un jueguito. Bueno, y vamos a ir revisando todas las cosas de las que hablamos. Entonces, paciente femenino de 25 años que se presenta con visión borrosa, dolor al hacer movimientos con el ojo izquierdo, de 2 días de evolución. Listo. Ya, por obvias razones, pues el caso concluyen que es una esclerosis múltiple. Pero, ¿cuánto era de cuánto el rango de edad del que hablábamos de presentación de la esclerosis? De 20 a mayor. 60. De 20 a 60. De 20 a 60. Entonces, esta paciente se encuentra dentro de ese rango. Okay. ¿Más común en hombres o en mujeres? En mujeres. En mujeres. Mujeres. Listo, entonces ahí ya vamos cumpliendo como criterios. La paciente dice que tiene visión borrosa. ¿Por qué ocurriría la visión borrosa? Por el daño del nervio óptico, profe, que estábamos hablando de la neurona. La Exacto. inflamación, profe. Por La la inflamación del nervio óptico. Okay. Y el dolor el dolor al hacer movimientos, ¿dónde habría la lesión? ¿En cuál Profe, es? parque craneal 3, 4 y 6. Perfecto, que son No, los encargados de los movimientos oculares. ¿Sí? Sí, señora. Listo. Sí, profe. Bueno, y dice que 2 días de evolución. Además, en el interrogatorio, la paciente dice que presentó un breve episodio de adormecimiento, es decir, parestesias, en el brazo izquierdo 6 meses atrás, que de un momento a otro ya se resolvió. ¿Listo? Entonces, adormecimiento, parestesias, podríamos empezar a hablar de que hay alguna lesión desmielinizante que se regeneró, ¿cierto? Se dañó el nervio, pero rápidamente se regeneró. De resto, la paciente no tiene antecedentes y no toma ningún medicamento. El examen general, sin anormalidades. Pero en el examen neurológico encuentran el nervio craneal 2, una agudeza visual en el ojo derecho de 6/6 y en el ojo izquierdo de 6/18. Ok. ¿Por cuál ojo ve mejor? Por el derecho. Por el derecho. Ok. 6/6 es... Ay, es que yo aquí no puedo ahora escribir. Bueno, eso de 6/6 es lo mismo de 20/20. 6, ese 6 significa 6 pies. Perdón, 6 metros. ¿Okay?
Sí, 6 metros. Entonces, quiere decir que esa paciente por el ojo derecho ve normal, ve sin alteración. Pero por el ojo izquierdo, ella tiene una disminución grandísima. Ella ve a 18 pies o a... caramba. Si es de 20-20, ella vería a 100 pies. Mentiras. Ay. A 18 pies, lo que la gente normal vería a 20 pies. Es decir, a ella le toca estar un poco más cerca de, imagínense, de la carta de Snellen para poderla ver bien. Más cerca que la gente que no tiene alteraciones. ¿Sí? Eso significa la agudeza visual. Entonces, por el ojo izquierdo no está viendo bien. Pero, sin embargo, cuando hacen campimetría, ¿sí? Entonces cuando ponen a que ella mueva los ojos, aún no ha desaparecido la visión periférica. La visión a color sí está disminuida en el ojo izquierdo. Entonces ya empezamos a sospechar que esa paciente tiene algún daño en el nervio óptico. Adicional, el reflejo pupilar es lento. Es decir, la contracción y relajación, la miosis y midriasis en el ojo izquierdo es defectuosa respecto al ojo derecho. ¿Qué pares craneales estarían ahí afectados? Básicamente el tercer par craneal. Listo. Y en el fondo de ojo, es decir, cuando le miran dentro del ojo con el oftalmoscopio, se dan cuenta que tiene papiledema. ¿Eso qué involucra? Inflamación. ¿Vale? El resto de los pares craneales está normal. Y el resto de la exploración neurológica está normal. Y el resto de los otros sistemas están normales. Entonces yo aquí les voy a contar otra de las cosas. Vamos a hacer unos exámenes para diagnosticar. Entonces hablábamos de que nosotros podíamos tener imágenes diagnósticas como resonancia magnética. Y en la resonancia era donde íbamos a ver las placas esclerosantes, ¿cierto? Entonces en esta paciente es importante que le hagamos una resonancia. Pero hay otra serie de exámenes que son, bueno, los títulos ANA, que son los anticuerpos antinucleares. El semestre pasado ustedes vieron lupus en inmuno. Sí, profe. Bueno, entonces los anticuerpos antinucleares nos dan como componentes de la respuesta celular autóloga, la respuesta propia del cuerpo. Entonces, a veces, algunos lupus, como son epidemiológicamente, se presentan en población similar a la esclerosis, es decir, en mujeres entre los 20 y los 40 años. Entonces, para descartar, se hacen los títulos de los ANA. ¿Okay? También se hace punción lumbar y se busca algo que se llama bandas oligoclonales. Las bandas oligoclonales básicamente son inmunoglobulinas, forman unas banditas. Si en una punción lumbar se encuentran estas bandas, es casi seguro que el paciente está cursando por una esclerosis múltiple. ¿Y se haría una tonometría ocular? No. La tonometría es básicamente una electromiografía. Revisaría el músculo, pero no revisaría el nervio. Adicional en la tonometría ocular, revisas qué tan bien está el tono del ojo, qué tanto tono tiene el ojo, o si hay deformidades. Y no se realizaría esto en esclerosis. Entonces vamos a revisar los exámenes de acá. Entonces, en la resonancia magnética
en T2, pues las resonancias se hacen, T2 muestran las cosas hipointensas, es decir, hiperintensas, y T1, que es otra de los tipos de resonancia, muestra las hipointensas. ¿Vale? Entonces, aquí, en esta, nosotros esperaríamos ver cosas hiperintensas, es decir, muy coloreadas. ¿Vale? Y aquí nos dice que ese paciente tiene 3 lesiones, 3 bolitas, 3 placas en la región periventricular del cerebro. Además, dice que el nervio óptico muestra reforzamiento con gadolíneo. Gadolíneo es un método de contraste, es una sustancia de contraste. Entonces, aquí, ¿qué conclusiones podríamos sacar? ¿Ustedes qué se imaginan? Dice que hacia los ventrículos hay 3 lesiones. No nos dicen en qué parte de los ventrículos. Y nos dice que el nervio óptico se encuentra con reforzamiento, es decir, como si estuviese inflamado. ¿Esto justificaría los signos del paciente? Sí, profe. Sí, ¿cierto? Hay algo que está ocupando, ¿sí? Y esas lesiones, ya con lo que hemos aprendido, pareciera que es un proceso de desmielinización. La sustancia blanca, el axón de las neuronas, en la parte periventricular y el axón del nervio óptico está inflamado. Eso podemos concluir de ese examen. Ahora vamos a revisar si hay anticuerpos antinucleares. ¿Con qué fin? Con el fin de determinar si de pronto se trata de otro tipo de enfermedad, tipo lupus. Entonces aquí nos dice, básicamente, a ustedes no les ha cambiado, que los títulos ANA son negativos, es decir, la paciente no se sugiere que la paciente esté cursando con un lupus. ¿Esto qué significaría? ¿Qué es la IgG? Inmunoglobulina G+. Globulina. Y las inmunoglobulinas son las que formaban ¿a quiénes? Que les acabo de decir. Formaban lo que se llaman las bandas oligoclonales. Entonces vamos a ponerla. Entonces la paciente en nivel sérico no presenta inmunoglobulinas. Pero aquí no le están diciendo si le hicieron punción lumbar. El juego no nos dice. Pero a este paciente deberían realizarle una punción lumbar. Le haríamos a este paciente una tonometría ocular, es decir, miraríamos cómo está el tono del ojo. El problema es del ojo. Pues No, de los nervios. El problema es de los nervios. Exacto. Entonces a este paciente no le haríamos una tonometría. Entonces, teniendo en cuenta lo que acabamos de ver, los exámenes, los síntomas de esta paciente, nosotros podríamos sugerir que esta paciente tiene una esclerosis múltiple. De primer inicio o una crisis. ¿Sería una crisis? ¿Por qué sería una crisis? Porque ya estaba presentando síntomas anteriormente, o sea, hace 6 meses estaba presentando. Perfecto, porque hace 6 meses ella presentó un síntoma que fue el adormecimiento del brazo. ¿Okay? Sí, profe, y también dice que lo presentó, pero luego se le desapareció. Exacto, luego hizo como una remisión. Ajá. Entonces vamos a manejar a este paciente. Entonces este paciente debería recibir metilprednisolona. ¿Qué es la metilprednisolona?
Profe, si no estoy mal, es el medicamento que usted nos decía que se usaba para las crisis. Exacto. Busquemos rápido en internet. Creo que ustedes no han visto corticoides, no pasa nada. Pero busquen rápido para qué sirve la metilprednisolona. Inflamación, profe. Dime. ¿Es para la inflamación? Sí. Entonces, ¿a quiénes estaríamos inhibiendo? ¿Qué respuesta estaríamos inhibiendo con la metilprednisolona? Profe, tiene propiedades inmunosupresoras y antiinflamatorias. Perfecto. Entonces, recuerden que de manera grande tenemos que hay una respuesta de linfocitos T, mediada por linfocitos T. Entonces, la metilprednisolona frenaría a los linfocitos T y frenaría las otras sustancias inflamatorias, interleuquinas, factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma. Entonces, ese paciente deberíamos darle metilprednisolona. Busquen del interferón beta. Nosotros ya ahorita dijimos que el interferón beta también lo administramos, pero busquen para qué sirve. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Para reducir los síntomas en los pacientes con esclerosis múltiple. Ok, pero ¿cuál es el mecanismo de acción? Profe, inhibe la activación de las células T. Ok, entonces él ayuda junto con la metilprednisolona a disminuir la respuesta inmune. ¿Le prescribimos anteojos, gafas a la paciente? No. No, profe. ¿Haríamos No, profe. descompresión del canal óptico? No, porque No, en ningún ¿cierto? Porque momento es que no hay una masa. La descompresión se haría si, por ejemplo, hubiese una masa, pero no la hay. Listo. Entonces vamos a terminar acá, vamos a decirle que sí. Una pregunta. Dime. ¿A qué se refiere con descompresión? O sea, Ok, ¿qué se entonces, hace? listo. Entonces imagínate que, por ejemplo, tienes el ojo, ok. Están aquí, bueno, serían los músculos intrínsecos. ¿Listo? Estos serían los músculos. Y aquí en verde vendría diciendo todo lo que sería el nervio óptico, ¿ok? El nervio óptico pues pasa por estructuras rígidas, por el cerebro como tal. Entonces imagínate que el nervio óptico está comprimido porque, por ejemplo, aquí en quiasma hay un tumor. Entonces hay un tumor que está haciendo compresión. Entonces la descompresión básicamente es, venga, ¿será que hay que quitar ese tumor? Ya. Si lo quitamos, liberaríamos el nervio óptico. A eso se referiría. Pero esta paciente tiene un tumor. No, profe. No. El nervio siempre se inflama, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Ese nervio óptico se inflama siempre? Sí, sí, generalmente es como de los más propensos a sufrir el proceso aquí de ataque inflamatorio. Sí, entonces por esa razón, como no hay nada que esté comprimiendo, no hay un cuerpo extraño, ni ninguna otra cosa que esté comprimiendo el canal óptico, pues no necesitamos sugerir una descompresión. Entonces vamos a ver qué tan bien lo hicimos. Hicimos la resonancia magnética, hicimos los títulos de Ana, con eso dijimos que esa paciente no tenía, era poco probable que estuviera pasando por otra enfermedad. Hicimos inmunoglobulinas séricas. Adicional, no realizamos la tonometría ocular, eso quiere decir que está bien, no era necesario. A ese paciente le administramos metilprednisolona e interferón para disminuir respuesta inflamatoria. Eso estuvo bien. A esa paciente no le hicimos descompresión del canal óptico porque no había nada que estuviese comprimiendo. Y a ese paciente no le prescribimos anteojos porque el problema no era de daño ocular, sino de daño en el nervio. No necesitaba anteojos. ¿Está claro eso?
Sí, profe, sí, señora. Listo. Vamos a leer la descripción y listo. Ahí. Entonces, esta paciente ha presentado pérdida visual unilateral, dolorosa, de corta duración. El examen muestra papiledema en el ojo afectado, junto con disminución de la agudeza visual y visión de color, un defecto pupilar aferente relativo. La neuritis óptica es la causa más probable para esta presentación. Sin embargo, tenga en cuenta que el edema de la papila con el defecto pupilar aferente reactivo también puede ser causado por un aumento de la presión intracraneal. Una neuropatía óptica isquémica anterior, oclusión de la vena central de la retina o papilopatía diabética. Sin embargo, una PIC elevada normalmente da lugar a un edema de la papila en ambos ojos. La neuropatía óptica isquémica anterior y oclusión de la vena central de la retina son indoloras y la papilopatía diabética es una enfermedad lenta, progresiva. Tenga en cuenta también el episodio anterior de la paciente, de adormecimiento en el antebrazo izquierdo con resolución espontánea. Cuando se considera junto con la presentación actual, esto es fuertemente sospechoso de una serie de lesiones del sistema nervioso central, diseminadas en tiempo y en espacio. Por lo tanto, los diagnósticos importantes a considerar incluyen esclerosis múltiple, neuromielitis óptica y lupus eritematoso sistémico cerebral. Tenga en cuenta que el LES puede presentarse como un síndrome neurológico recurrente antes de que aparezcan manifestaciones sistémicas. La resonancia magnética cerebral es la técnica de elección en todas las condiciones anteriores. En esta paciente presenta múltiples lesiones en imágenes ponderadas en T2, lo cual indica lesiones crónicas, mientras que el reforzamiento con gadolínio del nervio óptico izquierdo es sugestivo de desmielinización. Recuerde que él se veía más, como si fuese más brillante. Si bien estos resultados no son fuertemente sugestivos de esclerosis múltiple, pueden ser imitados por neuromielitis óptica o lupus eritematoso sistémico cerebral. Por lo tanto, la exclusión de estas condiciones es esencial. El NMO, la medición de inmunoglobulina G sérica, tiene buena sensibilidad y especificidad para la detección de neuromielitis óptica, mientras que los títulos de ANA tienen una alta sensibilidad y especificidad para el lupus. Ambos son negativos en este paciente, lo cual nos ayuda a confirmar el diagnóstico de esclerosis múltiple. Tenga en cuenta que la tonometría se utiliza para el diagnóstico de glaucoma y no está indicada en este caso. Si quisiéramos sospechar de glaucoma en este paciente, ¿qué nos llevaría a sospechar de glaucoma en esta paciente? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Qué creen? Si esta paciente tuviera antecedente de qué, por ejemplo. ¿De diabetes, profe? Exacto, un paciente con diabetes o un paciente con antecedente familiar de diabetes y glaucoma, podríamos sospechar, pero esta paciente no tenía nada de esto. El tratamiento agudo debe incluir un curso de 3 a 7 días de metilprednisolona intravenosa con o sin prednisona, un agente modificador de la enfermedad, tal como el interferón beta. Debe ser iniciado para reducir la frecuencia y la gravedad de las recaídas y retrasar la acumulación de lesiones cerebrales. La capacidad visual perdida en la neuritis óptica usualmente se recupera gradualmente en el transcurso de 1 a 3 semanas. Por lo tanto, los anteojos son innecesarios. La descompresión del canal óptico se indica en neuropatías ópticas compresivas, si hay un tumor, si hay alguna masa que está comprimiendo. La esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria inmunomediada que afecta a los axones mielinizados del sistema nervioso central. Patológicamente
hay áreas multifocales de desmielinización con pérdida de oligodendrocitos y cicatrices astrogliales. La incidencia es entre 2.1 millones de personas afectadas, con una prevalencia que tiende a aumentar con la latitud, con tasas bajas en los trópicos y tasas más altas en Ecuador. La enfermedad también es más común en mujeres fértiles. Hay mujeres que desarrollan esclerosis múltiple en la etapa del puerperio. Hay que tener mucho cuidado. El rasgo más característico es que hay presentaciones clínicas episódicas que ocurren con meses o años de diferencia y en diferentes localizaciones anatómicas. No hay hallazgos clínicos patognomónicos, pero algunos signos y síntomas tales como la pérdida de la visión, pérdida de sensibilidad y signo de LEMIT, que es la sensación como de corriente en la espalda, extremidades, y en las extremidades cuando se flexiona el cuello, son característicos de la enfermedad. La neuritis óptica se desarrolla en el 40% de los pacientes. Se divide en 4 categorías: recurrente remitente, secundaria progresiva, primaria progresiva y progresiva recidivante, basado en la frecuencia de las recaídas clínicas y en la progresión de la enfermedad. Los criterios diagnósticos previos necesarios son al menos 2 ataques diseminados en tiempo y en espacio, es decir, que hayan ocurrido por separado, como en esta paciente, con el fin de establecer la presencia de esclerosis múltiple. Esto ha sido reemplazado por los criterios de McDonald's revisados que permiten el diagnóstico de la esclerosis seguido incluso de un solo episodio. La resonancia cerebral es la prueba de elección para apoyar el diagnóstico de esclerosis múltiple. Tenga en cuenta que los criterios diagnósticos de McDonald para la esclerosis incluyen criterios específicos de la resonancia magnética. Las lesiones sugestivas de esclerosis que se encuentran típicamente en la región periventricular, cuerpo calloso, centro semioval y en menor medida en las estructuras profundas de la materia blanca y ganglios basales que aparecen hiperintensos en densidad de protones y en estudios en T2 y son hipointensos en las imágenes ponderadas en T1. El agente de contraste gadolíneo es de uso en la evaluación de la actividad de una lesión. El reforzamiento sugiere que la lesión es nueva o está activa, es decir, que es un proceso inflamatorio reciente. Los potenciales evocados, que es la grabación de las respuestas del sistema nervioso central a estímulos, son útiles para la identificación de las lesiones subclínicas, pero no son específicos para esclerosis. La punción lumbar, con análisis de líquido cefalorraquídeo para la producción de bandas oligoclonales e inmunoglobulinas, casi ya no se utiliza de forma rutinaria, pero puede ser de utilidad cuando la resonancia no está disponible. Los ataques de esclerosis deben ser tratados con glucocorticoides. Un curso de 3 a 7 días con metilprednisolona, con o sin prednisona. Adicional, la plasmaféresis puede ser utilizada para ataques severos si los esteroides están contraindicados o son ineficaces. Se ha demostrado que los agentes inmunomoduladores... Dime. Una pregunta con respecto a la prednisona. ¿Qué hace que se dé o no se dé? O sea, es que dice con o sin. O sea, que podría como decirnos si se da o no se da con eso. La severidad de la crisis que esté teniendo el paciente. Pero incluso el paciente se le dan los 7 días de metilprednisolona endovenoso, pero como al 5.º día se le empieza a administrar prednisona vía oral para que el paciente quede con ella por un tiempo de manera extrahospitalaria. Generalmente. Vale, profe. Gracias. Dale. Se ha demostrado que los agentes inmunomoduladores, tales como el interferón beta, acetato de glatiramer, natalizumab, fingolimod, resultan en una disminución de la frecuencia y gravedad de las recaídas
y una menor acumulación de las lesiones cerebrales en estos pacientes. Por lo tanto, todos los pacientes con diagnóstico de esclerosis múltiple recurrente definida deben recibir terapia con modificadores de la enfermedad. Tenga en cuenta que el tratamiento sintomático del dolor y rehabilitación, donde se indica, no debe ser descuidado. Esto es muy importante. El pronóstico de la esclerosis depende de factores demográficos, su tipo de esclerosis, tamaño de la lesión, tiempo de inicio. La mayoría de los pacientes desarrollan discapacidad física significativa dentro de 20 o 25 años después del inicio, si no se trata. El rasgo característico de la esclerosis es que hayan presentaciones clínicas con diferencia de meses y años y en diferentes lugares del cuerpo. Todos los pacientes con esclerosis deben recibir terapia con modificadores de la enfermedad y el tratamiento sintomático y de rehabilitación no debe descuidarse. Listo, chicos. ¿Tenemos preguntas o